al tema, ¿verdad? Hemos estado pues viendo en sociales lo que son los derechos humanos, ¿verdad? Decíamos que los derechos humanos pues no surgieron así, ¿verdad? No es que en 1948, ¿verdad? Con la Declaración Universal, ¿verdad? Los derechos humanos, ahí comenzó todo, ¿no? ¿Verdad? Todo tiene una historia y pues los derechos humanos se han clasificado en tres generaciones, ¿verdad? Los derechos individuales, que son los derechos de primera generación, los derechos colectivos, que es lo que estamos ahorita, que son los de segunda, y luego aparecen los de tercera generación, que son más, un poquito más recientes. Los derechos de la primera generación pues aparecen después, ¿verdad? De lo que fue la Revolución Francesa, que yo sé que ustedes pues tienen conocimiento de qué fue lo que ocurrió eh, después de en ese acontecimiento, ¿verdad? Esos son los derechos individuales. Luego, después de la revolución, nacen los de la segunda generación o los derechos colectivos, nacen con la revolución industrial, ¿verdad? Ahí pues ya hay pues, de ahí comienzan lo que son los derechos colectivos, ¿verdad? Y son los que estamos viendo ahorita. Dentro de los derechos colectivos están los derechos de la niñez y la adolescencia. Dice que la Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y define como niño o niña en su artículo 1 todo ser humano menor de 18 años de edad. En el libro, me gustaría que leyéramos ahí acerca de eso, que hay una información también muy importante acerca de esos derechos. Ya les voy a decir, en la página... Sí, en la página 114, ¿verdad? Que es donde estamos viendo los derechos económicos, sociales y culturales o derechos de segunda generación. Eh, dice aquí que son llamados de segunda generación y se fundamentan en el derecho individual de reunión y libre asociación. De reunión y libre asociación. Tiene como objeto garantizar el desarrollo de los seres humanos como un grupo social, era lo que yo les explicaba ayer, ¿verdad? Que estos derechos son como que nos abarcan a nosotros como un grupo. En este caso tenemos los derechos de la niñez y la adolescencia. Solo quiero que leamos lo que dice el Código de la Niñez y de la Adolescencia de Honduras, que comprende 114. Página 114. Jesús, ¿tienes el libro ahí? Página 114, Jesús. Vas a leer ahí, va a leer ahí lo que dice el Código de la Niñez y la Adolescencia de Honduras comprende lo siguiente, esos dos puntitos ahí. Léalo, Jesús. Espéreme, que tengo el de cívica. Pensé que era el de social, espéreme. Alguien que tenga ahí, ¿lo tiene cerca, Jesús? ¿O tiene que irlo a buscar? Yo lo tengo cerca, me solo de... No, aquí están. Ya lo tiene, Jesús. Vamos a hacer, lea los dos puntitos ahí. Espérame. Vamos a hablar ahorita Lo tengo acá. a Honduras, ¿verdad? El Código de la Niñez y la Adolescencia de Yo Honduras. lo tengo acá. Ese lo tiene ese. La infancia. Ajá. La infancia se inicia con el nacimiento y termina a los 12 años. En los varones y a los 14 en las mujeres. La adolescencia se inicia de 12 o 14 y termina a los 18 años. Sigo leyendo, mi. No, hasta ahí, hasta ahí. Solamente esos dos datos. Disculpe, ¿qué página? Página 114. 114. Estos dos datos, ¿verdad? Están contemplados dentro de las leyes de Honduras, el Código de la Niñez y la Adolescencia, ¿verdad? Estos como parte de los derechos de los niños y los adolescentes. La niñez se inicia desde que nace y termina a los 12 en los varones. Se consideran niños los varones. Escuchen bien. De 0 a 12 años se considera niño, ¿verdad? Y de 0 a 14 en las niñas se consideran todavía niñas, ¿verdad? Y la adolescencia se inicia en los varones de 12, según las leyes de Honduras, ¿verdad? Se considera adolescente el varoncito
de los 12 años en adelante y la niña se considera adolescente de los 14 años en adelante y termina a los 18, ¿verdad? Cuando ya tiene su mayoría de edad. Solo ese dato era que quería que viéramos, ¿verdad? Porque es importante que lo sepamos como parte, ¿verdad? De nuestras leyes. Miss, ¿Sí? solo esa era la parte que hay que leer en el libro. Sí, solo esa parte, porque lo demás está aquí. Ahora, también dentro de estos derechos sociales, derechos colectivos, tenemos también los derechos de las personas con discapacidades. Miren que las personas, estas personas también, ¿verdad? Por el hecho de ser seres humanos, tienen también derechos. Esta es una deficiencia física, puede ser física, mental, intelectual o sensorial de naturaleza permanente o temporal que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales en la vida diaria. Eso es la discapacidad, ¿verdad? La discriminación es la distinción hacia las personas con discapacidades, color de piel, etnia, sexo, edad, cultura, religión o ideología diferente. Es una práctica que impide o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Las personas con discapacidades tienen los mismos derechos que todos los seres humanos. Vamos a ver este recurso donde habla de cuáles son los derechos que tienen las personas con discapacidad. Y como ustedes leyeron ahí, esta discapacidad puede ser física, puede ser mental, sensorial, ¿verdad? Puede ser permanente o puede ser temporal. Pero estas personas tienen los mismos derechos. Entonces dice, la discapacidad es cualquier limitación o impedimento para ejecutar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal del ser humano. El nivel de capacidad se determina por el exceso o insuficiencia en el ejercicio de una actividad rutinaria o normal. La discapacidad puede ser temporal o permanente, ya lo habíamos leído. Honduras, como muchos países, las personas con discapacidad son un grupo invisible y esta invisibilidad disminuye sus posibilidades de participar activamente en la sociedad. Aunque hay avances en este campo, todavía no es suficiente para lograr la aceptación dentro de la sociedad hondureña. El Estado hondureño dispone de importantes instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que respaldan los derechos de las personas con discapacidades. La misión de los derechos humanos es cimentar un sistema de libertades fundamentales que proteja contra el abuso de poder y cree un espacio para el desarrollo del espíritu humano. Aquí tenemos algunos de los derechos que tienen las personas discapacidades, ¿verdad? Con discapacidades. Tienen todos los derechos, ¿verdad? Pero dependiendo con esta condición que ellos tienen, entonces estos pues se mencionan aquí. Por ejemplo, derecho al libre desplazamiento, derecho al desarrollo social, derecho a la participación en la vida pública y política, derecho al trabajo, derecho a la rehabilitación, derecho a la educación y a un trato justo. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en ciertos lugares hay personas que trabajan ahí y tienen de repente alguna discapacidad. ¿Por qué? Porque esto está contemplado dentro de las leyes, ¿verdad? Que las empresas, dependiendo a su tamaño, dependiendo a lo grande, ¿verdad? O al personal, creo que tienen empleados, tienen que tener, dependiendo, ¿verdad? Pueden tener uno, pueden tener dos, pueden emplear a 3 personas con discapacidades. Vaya, por ejemplo, yo he visto en algunos supermercados que hay personas ahí, por ejemplo, había una cajera que no tenía esta mano, ¿verdad? Solo era aquí. Entonces, pero ella trabajaba bien. Porque ellos tienen derecho, ¿verdad? No porque tenga una discapacidad se va a discriminar. ¿Verdad? También en el Seguro Social tienen a un muchacho que yo creo que es como sordomudo, ¿verdad? Pero yo no sé cómo es que harán ahí la gente para entenderlo, pero ahí está trabajando, ¿verdad? Él es el que lleva a las personas
por ejemplo, le dicen, va a llevar a estas personas a tal lugar, entonces él las encamina y las va a dejar a tal lugar, o sea, realiza una función. Entonces, estas personas con discapacidad tienen los mismos derechos, ¿verdad? Que tiene usted y yo. Los mismos derechos tienen. Aquí también en el texto, creo que aquí aparecen algo otros más. Vamos a ver, memorias étnicas. Sí, aquí también, ¿verdad? Aparecen, ¿eh? Derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la rehabilitación y a un trato justo, y derecho a libre desplazamiento, ¿verdad? Entonces, estas personas también tienen derechos iguales que usted y yo, ¿verdad? Bien. Vamos a leer aquí más abajo. Vamos a ver, Robert, ayúdeme a leer aquí en la pantalla. Derechos de los adultos mayores. Robert, derecho de los adultos mayores. Ahorita también. Se define como adulto mayor a toda persona de cualquier sexo, religión, etnia o color que tenga 60 años o más. Las condiciones de vida para las personas de la tercera edad son especialmente difíciles, pues rápidamente pierden oportunidades de trabajo, actividad social y capacidad de socialización. Y en muchos casos los adultos mayores se sienten postergados y excluidos. Así es, ¿verdad? Fíjense que muchas veces, ¿verdad? Ellos incluso se sienten que no son útiles, ¿verdad? Pero aún así tienen derechos, ¿verdad? Tienen derechos como nosotros, ellos tienen sus derechos. El adulto mayor es una persona, ¿verdad? Que tenga 60 años o más. O sea, una persona ya de 60 años ya se considera adulto mayor o persona de la tercera edad, ¿verdad? Aquí tenemos también en los recursos cuáles son algunos de sus derechos y ustedes aquí también en el libro, en la página 114, ¿ves? 115. No, esta es la 118. Ahí aparecen algunos derechos, ¿verdad? Desarrollar actividades y ocupaciones en bien de su salud integral. Aquí se lo voy a colocar también. Aparecen con el mismo título, pero son El de los derechos de la mujer, Miss. no, estamos hablando de los derechos del adulto mayor. De la niñez. Del adulto mayor. Derechos de los abuelos y las abuelas. Vamos a ver, Melissa, ayúdenme a leer aquí. En nuestra cultura, los adultos mayores ocupan un lugar exclusivo en la transmisión de valores y tradiciones. Por ello, representan una fuente de sabiduría al ser poseedores del conocimiento que otorgan la experiencia y los años. A pesar de lo anterior, algunas personas no valoran esa experiencia, sino más bien perjudican el libre vivir de nuestros adultos mayores. Gracias a la transformación del estilo de vida y los avances médicos, la población de las personas mayores es cada vez más grande. Aunque la mayoría de los regímenes laborales suelen jubilarlos a los 65 años, a esa edad las personas tienen mucho que dar, aprender y enseñarle a los demás, es decir, su productividad no termina con los años, simplemente cambia. Sí, ¿verdad? Fíjense que esa es la edad, ¿verdad? Los jubilan a los 65 años, las empresas, ¿verdad? Pero como dice ahí, ¿verdad? Estas personas, bueno, si no tienen ninguna condición médica, ¿verdad? Sí, es un problema de salud. Las personas están fuertes todavía, ¿verdad? De repente, ¿verdad? Como dice ahí, disminuye tal vez em, tal vez su productividad, ¿verdad? De repente hace las cosas tal vez más
despacio, pero no quiere decir, ¿verdad?, que todavía no esté fuerte esta persona, ¿verdad? Y hay muchas personas, adultos así mayores, ¿verdad?, que cuando ya se jubilan ellos, yo he escuchado, que entran como, vaya, se imaginan toda su vida trabajando, ¿verdad? Toda su vida realizando una labor y que de repente le digan, hasta aquí, ya no puede seguir, ya cumplió la edad, 65 años, y ya usted ya va para su casa. Puede ser que los primeros días sean como confortantes, ¿verdad? Puedan ser de descanso, pero de ahí, se imaginan, ellos están con fuerza todavía. Hay casos en los que de repente ellos entran en depresión por eso, ¿verdad? Estar en sus casas, porque imagínense estar tal vez 30, 40 años, ¿verdad? Laborando, trabajando, tener una vida pues así afanosa, ¿verdad? Estar en el, y luego quedar sin nada, quedar sin trabajo, sin nada. O sea, hay muchas personas de estas, ¿verdad?, jubiladas, que entran en una situación de que se sienten ellos, no se sienten bien, ¿verdad? Pero luego pues tienen que asimilar. Lo que les beneficia a algunos es que de repente tienen algún oficio extra, ¿verdad? Entonces ellos dicen, bueno, ya no voy a laborar en la empresa, pero voy a hacer un trabajito por aquí. De repente la persona aprendió algún oficio, ¿verdad? Entonces ya se queda él trabajando en eso, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Y ahora como es bien difícil conseguir trabajo, y más cuando tiene un despido, porque eso le llega en el currículum. Y fíjense que, y fíjense que, vaya, por ejemplo, las maquilas, por ejemplo, las maquilas, ellos ponen una edad, ¿verdad? Y dicen, hasta los 35 años contratamos personas. Entonces ya una persona que ya tiene más de 40, 50, ya le es bien difícil, ¿verdad? Ya le es bien difícil tener un trabajo, ¿verdad? A menos que de repente tenga una profesión, un título, ¿verdad? Tenga bueno, yo les estoy hablando, por ejemplo, el sector maquila, ¿verdad? Ellos tienen en sus políticas eso, ¿verdad? Cuando una persona tiene más de 35 ya no lo contratan. Esas son políticas que ellos tienen, ¿verdad? Porque, vaya, en las maquilas generalmente lo que se necesita es fuerza física, ¿verdad? No tanto mental, sino que física. Ahora dice, ¿en qué derechos gozan, de qué derechos gozan, ¿verdad? Sus abuelos y sus abuelas. Miren, dice que ellos gozan del derecho de un estándar de vida adecuada a su edad y su condición física, incluyendo alimentación, vivienda y vestimenta. Tienen derecho a un seguro social, asistencia y protección. Bueno, pero imagínense, un seguro social, tal vez aquellos que son jubilados, ¿verdad? Que trabajaron para una empresa, ¿verdad? Entonces ya ellos quedan con ese derecho, pero los que nunca trabajaron en una empresa, sino que se dedicaron a hacer sus oficios nada más, ¿verdad? Entonces este no tendría asistencia médica, no tendría un seguro social. Tienen derecho a la no discriminación por cuestiones de edad u otro estatus en todos los aspectos de la vida, incluyendo el empleo, el acceso a la vivienda, cuidado de salud y servicios sociales. Tienen el derecho a ser tratados con dignidad, ¿verdad? Hay muchos casos en los que muchas veces los hijos, ¿verdad?, son malos y perversos y abusan, ¿verdad?, de estas personas porque son vulnerables, ¿verdad? Porque no se pueden defender, porque ya pues ya no tienen fuerza, y hemos visto casos así, ¿verdad? El derecho de protección ante cualquier rechazo o cualquier tipo de abuso mental o físico. Ahora, ¿quién es el encargado de velar porque se cumplan todos estos derechos? ¿Quién creen ustedes que es el encargado? ¿Quién será? ¿La ONU? O sea, recuerde que la ONU es donde están todos los países, ¿verdad? No, pero es cierto, de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuál era el de los derechos humanos? No me acuerdo cómo se llamaba. Pero hay si no me equivoco. No, pero vaya, por ejemplo, usted es hondureña, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene que velar para que se cumplan todos sus derechos? Valeria, usted como niñez y adolescente. Pues básicamente no tengo, solo tengo que respetar a los demás y ya, aparte
¿cómo se llama? De cualquier forma, toda persona tiene que respetar mis derechos como niña, Pero si adolescente, sus mujer. derechos si son violentados, ¿quién tiene que Pues, velar? bueno, ahí sí no sé. ¿Yo? El Estado. El Estado, Ah, el Estado de Honduras tiene que velar porque todos estos derechos se cumplan. Y por eso es que se han creado estos otros organismos. Por ejemplo, en Honduras está, más adelante vamos a ver, ¿verdad? Que son los organismos que están en Honduras, presentes en Honduras, para que estos derechos no se violenten, ¿verdad? Sino que el Estado tiene que brindarle la garantía a los ciudadanos que todos estos derechos sean cumplidos, ¿verdad? Ahora tenemos los derechos de las minorías étnicas. Ellos también tienen derechos, ¿verdad? Por muy poquitos que sean, por muy alejados que estén de la civilización, allá en sus montañitas, ellos también tienen derechos, ¿verdad? Los miembros de las minorías étnicas deben de gozar de la realización de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de los mismos términos que los otros en la sociedad, sin discriminación de ningún tipo, incluyendo el derecho a mantener y disfrutar de su cultura, religión e idioma sin discriminación. Una importante diferencia entre minorías y pueblos indígenas es en el derecho internacional fue siempre que los derechos de las minorías eran entendidos como derechos individuales. La introducción del pueblo, del término pueblo, en cuanto a las antes llamadas poblaciones indígenas, facilitó el entendimiento de sus derechos como colectivos, ¿verdad? O sea, como un grupo que ellos son. Una decisión del Comité de Derechos Humanos en 1994 fue introducir que en el caso de los pueblos indígenas, la preservación del uso de sus tierras es un elemento esencial de sus derechos culturales, o sea, sus patrimonios, donde ellos han vivido toda su vida, ¿verdad? Y fíjense que si ustedes han escuchado de esta señora, Berta, ¿verdad? Esta señora luchaba porque estas etnias en Honduras no les quitaran lo que ellos tenían, no les quitaran sus ríos, no les quitaran sus tierras. Esa era la lucha de esta señora. Entonces, vamos a observar aquí cuáles son algunos de estos derechos. Ahí en el libro también están, ¿verdad? En la página 116, ahí están eh, los derechos de las etnias, ahí aparecen. Pero aquí lo vamos a ver también, son los mismos. Aquí están. No vamos a leer los datos anteriores porque son los mismos. Aquí están. Aquí hay algunos. Derecho a la protección de su cultura, a una identidad cultural como grupo étnico, a utilizar su propio idioma en privado o en público, ¿verdad? A profesar su propia religión. Estos son algunos de los derechos que tienen las minorías étnicas, perdón. También aquí dice, vamos a ver, a participar en la vida social, económica y cultural, a participar en las decisiones que se adopten en cuestiones que les afecten. Entonces, estas personas también tienen derechos, ¿verdad? Tienen derechos. Ahora vamos a ver el último grupo, que están los derechos de los privados de libertad. Miren que esas personas, como les decía ayer, también ellos tienen derechos, ¿verdad? El objetivo de los derechos humanos es construir normas jurídicas que traten por igual a todos los seres humanos. El privado de libertad tiene una limitante en cuanto a su libre circulación, ¿verdad? Sin embargo, esto no es razón para que sus derechos sean vulnerados. Según Álvaro Castro, por ello, el proceso de privación de libertad cuenta con una serie de garantías y mecanismos de protección contemplados en los principales tratados internacionales de derechos humanos, cuyo objetivo es asegurar el derecho a la vida y a la integridad física, psíquica de los presos o detenidos. Los principales tratados internacionales de derechos humanos cuentan con los mecanismos para resguardar el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de los privados de libertad.
Mire, aquí hay algunos factores no, pero vamos a ver primero cuáles son. Ustedes también ahí aparecen en la página 118. Mire que tienen derecho a la educación. Mire, derecho a la educación. La enseñanza que se imparte a los privados de libertad debe ajustarse a los planes educativos de la Secretaría de Educación. Esta gente tiene derecho, ¿verdad?, a recibir educación. Tiene derecho a la asistencia sanitaria. Esto significa que los servicios médicos de los establecimientos penitenciarios son insuficientes. Los privados de libertad deben ser asistidos en hospitales o clínicas fuera de la penitenciaría. Derecho al trabajo. Este debe ser de carácter formativo y ajustado a las leyes sanitarias e higiénicas, de seguridad social y respeto a la vida. Vamos a ver aquí a ver si aparece. No, no aparecen aquí. Entonces, todos tenemos derechos. Aún estos privados de libertad tienen derechos, ¿verdad? Todos tenemos derechos. Y muchas veces las personas no conocemos a veces, ¿verdad?, cuáles son nuestros derechos. Ahora, ¿cuáles son los factores que debilitan los derechos humanos a los privados de libertad? Dice, sobrepoblación en las cárceles, debilidad en la política en materia de prevención, responsabilidad social frente a los privados de libertad, difícil acceso a un sistema médico preventivo en cuanto a enfermedades, tales como la tuberculosis o las infecciones de transmisión sexual. Falta de oportunidad para aprender un oficio o terminar la escolaridad básica. Entonces, no se le da, ¿verdad? No se le brinda no se cumple con estos derechos, ¿verdad? Estos son de la tercera generación, el derecho de la protección al ambiente, pero esto lo vamos a ver en la otra clase. Y si ustedes se fijan, ahí estamos viendo hasta la página 120, los derechos de protección al medio ambiente son los últimos que vamos a ver, y luego vamos a ver los derechos humanos en Honduras. ¿Qué día tenemos cívica? Hoy y ayer, ¿verdad? La otra semana. Entonces, la otra semana vamos a ver y vamos a ver cómo están los derechos humanos en Honduras. Estos derechos son bastante, bueno, hoy los vamos a ver más allá. Solo quiero darles ahorita tenemos todavía 8 minutos, solo quiero que leamos esta parte, ¿sí? Lo de, bueno, me salí. Historia de los derechos humanos en Honduras. Un país es democrático en la medida en que su gobierno y su población respeten los derechos humanos. Para defender, garantizar y proteger estos derechos se han creado instituciones y organizaciones que se dedican a educar, a promover, a vigilar y a exigir su cumplimiento. En la década de 1990, en Honduras se efectuaron iniciativas para evitar prácticas injustas de violación a los derechos humanos. Los gobiernos de la época destacaron en sus respectivos planes de trabajo que la persona humana es un fin supremo de la sociedad y del Estado, y apadrinaron medidas específicas para garantizar la defensa y la protección de los ciudadanos o de los derechos para los ciudadanos hondureños. Dentro de esas medidas nació el Despacho del Comisionado Nacional para la Protección de los Derechos Humanos, mediante el Decreto Ejecutivo 2693 del 8 de junio de 1992. Posteriormente fue reformado por el Decreto Ejecutivo número 5192 del 8 de septiembre del mismo año. Inició sus labores el 17 de diciembre de 1992. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero hay derechos, ¿verdad? Tenemos derechos y también hay organismos, ¿verdad?, que velan por el cumplimiento de estos derechos. Bueno, jóvenes, aquí pues nos vamos a quedar.
nos vamos a ver hasta el miércoles, ¿verdad? La otra semana.